y vamos a entrarle al tema de la gentrificación, que es un tema que se ha estado discutiendo mucho en redes sociales, esto derivado de la movilización que se da el pasado fin de semana. Digamos, el tema termina desviándose hacia el asunto de la forma en la que se da la manifestación, en el que pues algunos de los asistentes pues causaron algunos destrozos, pero el tema es muchísimo más grande y eso es muy notorio, ¿no? De que se tiene que hablar sobre el proceso de gentrificación que se está viviendo, no solamente en la Ciudad de México, pero sí es todavía más notorio. Entonces, la presidenta da, incluso en la mañana, lo vamos a escuchar unos minutos más, hasta una explicación sobre qué es este fenómeno de la gentrificación, que es, pues sí, más allá de la nota, de los destrozos y todo, un tema del que tiene que ya formar parte de las discusiones que se den en muchas zonas del país. Este fenómeno que se da a veces a la sombra del desarrollo natural de las ciudades, pues no, también tiene que tener ciertas regulaciones, ciertas ataduras, y eso es lo que tiene que ocupar a mucha de la gente, y no solamente la que se está viendo afectada directamente como desplazada por estos procesos de gentrificación, sino a la que aparentemente no tiene afectaciones, pero en el que poco a poco el nivel de vida va encareciéndose. Entonces son muchas de las variantes, así que pues más nos vale ir entendiendo todo este asunto. Que también, y nos vamos a un texto que tenemos esta mañana, pues no es un fenómeno ni exclusivo de la Ciudad de México, ni exclusivo de México, ¿no? O sea, ya es un proceso por el que han atravesado las principales ciudades del mundo, como Nueva York o Barcelona. Está también los casos de París, Berlín y Londres, que aquí en esos lugares, lo que se ha hecho es pues regular, por ejemplo, la renta temporal para hacer frente a la gentrificación y evitar que unos pocos propietarios puedan generar mayores ganancias a costa del aumento de las rentas y del desplazamiento de quienes no pueden pagar esas nuevas rentas. Una de las razones por la que esto ocurre es que cada vez más departamentos son usados no para rentas de largo plazo como solía ocurrir antes de que pues fuera común, sino que con el pues surgimiento de las aplicaciones, principalmente Airbnb, pues ya cambian de estas rentas de largo plazo al alojamiento temporal, es decir, para turistas. Y así pues se roban una parte de la clientela que antes solían tener casi de forma unánime los hoteles. Las más famosas, les decía Airbnb, también está Booking, suelen rentar estos departamentos por día. Y esto termina por elevar los precios y despoja a antiguos inquilinos de su lugar de renta. Y pues estos inquilinos, a los que solamente les ven cómo suben y suben las rentas, pues lo que tienen que hacer es buscar otros sitios para vivir. Es por ello que México puede ver ya ese ejemplo de estas ciudades y cómo han abordado el fenómeno que pues sí estipula el aumento de rentas, trae el aumento en el costo de la vida cotidiana, incluso y pues también en una zona como México con grandes tradiciones y tradiciones que tenemos en todos lados, incluso en las grandes ciudades, pues trae ese llamado rompimiento del tejido social, ¿no? Entonces, ya hay ejemplos en el mundo de cómo se ha abordado, cómo se tiene que detener si el proceso va avanzando muy rápidamente o de manera muy voraz. Entonces, vamos a ver el siguiente video sobre la gentrificación, como les decía, un caso que no solo ocurre en la Ciudad de México, pero que la Ciudad de México sí debe voltear a ver esos casos para saber qué es lo que se puede ir haciendo aquí desde ya. Vamos a ver este video. La reciente movilización en Ciudad de México en protesta por el aumento de las rentas en cada vez más zonas de la capital y del área conurbada ha reabierto el debate en el país sobre el proceso conocido como gentrificación y cómo afecta a los capitalinos. Una de las razones por la que esto ocurre es que cada vez más departamentos son usados no para rentas de largo plazo, como solía ocurrir antes de forma común, sino que con el florecimiento de las aplicaciones fueron creadas algunas dedicadas al alojamiento temporal, es decir, para turistas, que ha robado una parte de la clientela que antes solían tener casi de forma unánime los hoteles. Las más famosas como Airbnb o Booking
suelen rentar estos departamentos por día, lo que eleva los precios y despoja a antiguos inquilinos de su lugar de renta, obligándolos a buscar en otros sitios. Es por ello que México puede ver el ejemplo de otras grandes capitales en el mundo y cómo enfrentaron este fenómeno que estimula el aumento de las rentas y qué hicieron para regular o incluso definitivamente prohibirlo. En la ciudad de Nueva York, una de las más grandes y turísticas del mundo, entró en enero de 2022 en vigor la Ley Local 18, también conocida como Ley de Registro de Alquileres a Corto Plazo. ¿Qué implicaciones tiene que los dueños de las propiedades, después de estar correctamente registrados, tengan que estar presentes en la misma vivienda? Es decir, frena a aquellas que tienen varias propiedades de participar y que el espíritu de la renta temporal se cumpla. También hay un límite máximo de 2 huéspedes por cada vivienda y esta no puede separarse enteramente de la estancia rentada. Londres, capital del Reino Unido, también le ha puesto unas reglas muy precisas a los anfitriones de apartamentos de renta temporal. El gobierno de la isla europea implementó un alquiler máximo de 90 días al año por propiedad y puede ser de forma consecutiva o acumulada. Una vez que se cumplieron los días, esa vivienda no puede ser anunciada y deberá esperar a que se cumpla el tiempo requerido. En noviembre de 2024, el Parlamento francés aprobó una ley para regular los alojamientos de corto plazo. Solamente la extrema derecha votó en contra de la reforma, que deja sobre todo en manos de los alcaldes de las principales ciudades la regulación de cada una de ellas, pero además otorga reducciones de impuestos y cargas fiscales para seducir a los rentistas a evitar las rentas turísticas. En París, solamente se pueden registrar viviendas donde el propietario haya demostrado vivir al menos 8 meses al año. Además, solamente se pueden rentar un número máximo de 120 días por año, con algunas excepciones mínimas. Pero los que tengan este tipo de negocios, además, deben pagar impuestos y hacer aportaciones a la seguridad social, basados en los ingresos al año que reciban por este tipo de rentas. Al igual que otras capitales europeas, en Berlín, los anfitriones deben obtener permiso del propietario para alquilar su propiedad y además debe ser su residencia principal, no puede ser una propiedad comercial externa. Según las leyes locales, no se requiere un permiso para alquilar una habitación en la residencia principal, siempre que la parte de esta habitación sea inferior al 50% del tamaño total de la residencia. En estos casos, de acuerdo con una ordenanza que prohíbe el uso de espacios habitables con fines no autorizados, los anfitriones requieren una notificación gratuita para obtener su registro. Barcelona, por su parte, obtuvo en marzo una victoria rotunda en los juzgados. El Tribunal Constitucional avaló el plan de la ciudad, una de las más visitadas en toda Europa, para prohibir los alquileres a corto plazo de departamentos a partir de 2028. Con esta decisión, la urbe mediterránea se encamina a eliminar unas 10.000 licencias turísticas para 2028. La decisión del tribunal argumenta que las autoridades no violaron el derecho de propiedad, como argumentaban las compañías como Airbnb. Después de la movilización del pasado fin de semana, de verdad que han salido unas joyas de comentarios en redes sociales que rayan en el clasismo, pero sobre todo en el desconocimiento. Por eso vale mucho la pena irnos al ABC de la gentrificación, porque, por ejemplo, leí comentarios de que los que se manifestaron son personas resentidas porque no viven en la Condesa o en la Roma, cuando pues no se trata de eso, de un derecho a vivir en la Roma o en la Condesa. Se trata de una generación y de muchos de nosotros a los que por los salarios, pues por las condiciones laborales,
por muchas de las políticas neoliberales que nos han impuesto en materia salarial, en materia laboral, en materia de vivienda, por asuntos de corrupción en específico, de asuntos de vivienda, cómo se construyó a gran escala casas a las afueras de las grandes ciudades, de los centros de trabajo, vivienda de mala calidad, pues que queda muy lejos, como les digo, de las zonas de trabajos. Eso es corrupción, y de lo que se ha venido hablando y documentando en muchísimos espacios. Pues es como todo un conjunto de causas que obligan pues a muchos de nosotros pues sí, a expresar esa molestia sobre cómo pues los que más tienen pueden estar acaparando y expulsándonos de las ciudades, de las colonias en las que hemos vivido durante años, y obligándonos a lo que, por ejemplo, muchas personas en el Estado de México, y que incluso se hablaba hoy en la mañanera de eso, tienen que pasar día a día. Personas del Estado de México, personas incluso de Hidalgo, que tienen que hacer de 2 a 3 horas diarias de ida y otras 2 horas de regreso en la Ciudad de México para estudiar o para trabajar. Eso, pues que sea, por otro lado, también ya un sueño casi imposible de realizar, el tener una vivienda propia a esta edad, ¿no? Como muchos de nuestros padres lo tuvieron. O sea, es la manera en cómo se van difuminando muchos de nuestros derechos, pero no, el asunto es que toda la gente que está molesta es porque quiere vivir en la Roma o en la Condesa. No, quizás el asunto es que o no quieren ser expulsados o quieren ser merecedores de ese derecho constitucional, que es el de contar con una vivienda digna. También otro de los comentarios que han salido es que no tienen casa, pero sí tienen que el celular, que tienen uno de estos termos carísimos. Pues bueno, a lo mejor pues la misma condición salarial nos obliga a conformarnos con esa especie de lujos, cuando el otro lujo, que es el tener una vivienda, pues está pues por completo lejano, imposible de realizar. Entonces siempre es como un asunto, pues sí, muy clasista, muy de ver el tema de manera muy reducida, ¿no? De que, si no tienes vivienda es porque tú no quieres, llevándonos a la básica de que el pobre es pobre porque quiere, y no, cuando son las condiciones del propio Estado, las condiciones del desarrollo las que nos van dejando fuera de ese goce pleno de derechos. Entonces, vamos a escuchar ahora, si les parece, qué es lo que comenta la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella explica el origen de este fenómeno, que no es exclusivo de México, en el que pues una población se ve desplazada por vivienda de otro nivel económico, y en el que pues lo que provoca es que el costo de vida se eleve y que más gente, no solamente por un asunto de vivienda, sino por el costo de vida, pues también sea desplazada. La presidenta también abordó procesos en los que las personas son incluidas, y en concreto abordó el caso de las colonias Roma y Condesa, en las que comentó que el proceso de gentrificación obedece también al desarrollo de estas localidades, por lo que ya no es solo un asunto de vivienda, sino también pues la llegada de cierto tipo de restaurantes o el ofrecimiento de otro tipo de servicios. Ella pidió que haya procesos participativos y de cuidar y esto ya pues un llamado a las autoridades autoridades estatales y también municipales, para que se cuide que no se encarezca el nivel de vida y de la renta y de la vivienda. Y esto no solamente se hace con voluntad, sino que hay mecanismos como el de la construcción de vivienda. Ella es el que menciona. También hace esta aclaración, que es muy importante, sobre la movilización del pasado fin de semana, en donde ella habla de que, pues sí, la causa de la manifestación es muy legítima, que es estar en contra de estos procesos de gentrificación, pero sí hizo el llamado a que no haya cabida a los discursos de odio. Ella aseguró que se garantizará el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Vamos a escucharlo, es muy interesante su planteamiento. ¿Qué es la gentrificación? Habría que primero preguntarnos eso. Son procesos que se han vivido en la Ciudad de México, en otras ciudades y en muchas ciudades del mundo, donde la población original que vive en cierta colonia empieza a verse desplazada por vivienda de otro nivel económico. Entonces, una persona que vive en una vivienda que paga una renta o que tiene ahí su casa de hace mucho tiempo, se generan procesos, a veces promovidos desde el gobierno, no es el caso
ni de cuando fui jefa de gobierno, ni de Clara Brugada, obviamente. Se dio mucho, por ejemplo, en el periodo de Mancera, en la Ciudad de México, en donde se cambia el uso de suelo. O sea, por ejemplo, en un lugar que había uso de suelo de una vivienda de 3 pisos, se cambia a una vivienda de 20 pisos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que es muy rentable para aquellos desarrolladores inmobiliarios que dicen, bueno, pues en esta casa, en este terreno te lo compro y se hace una vivienda tiene un costo mayor, y son muchísimos edificios, muchísimos pisos en el mismo edificio, perdón. Y así se va, digamos, ampliando la cantidad de personas que van llegando a estos lugares, expulsando a los pobladores originales y, entre otras cosas, elevando el nivel de vida en esos lugares. Y la gente que vive ahí desde hace mucho tiempo, pues tiene razón en decir, bueno, pues ¿por qué se da este proceso de gentrificación? Sobre todo si son procesos en donde no se incluye a la gente que vive ahí. Hay otros procesos de elevar el número de pisos, pero que se hacen con la gente. Entonces es un proceso participativo donde se platica con la gente y se dice, a ver, vamos a redensificar esta zona, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Si sí están de acuerdo, ¿qué tendría que ocurrir para que esto fuera así? Pero participa la ciudadanía que vive ahí en todo este proceso. En particular en la Condesa, en la Ciudad de México o en la Roma han sido varios temas que han ido ocurriendo desde hace ya muchos años, algunos que no fueron promovidos por el gobierno, sino sencillamente fueron ocurriendo como parte del desarrollo de la ciudad. Muchos comercios, restaurantes, que atrajeron a mucha gente a visitar la zona, no necesariamente a vivir ahí, y después personas que fueron llegando a vivir de otro nivel económico y que fueron encareciendo las rentas a partir pues de la demanda de esta zona. Entonces, obviamente los procesos de gentrificación no deben ocurrir si expulsan a quien está ahí originariamente para irse a vivir a la periferia, pues porque cambia el nivel de vida y divides entre los que tienen recursos económicos y los que no tienen. Y entonces se quedan con las mejores zonas de la ciudad aquellos que tienen recursos económicos. Si se dan procesos de redensificación, pues tienen que hacerse en un proceso participativo, donde quien viva allí pueda participar y pueda decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ese es un proceso que ocurre en muchas ciudades del mundo. Nueva York, por ejemplo, vivió pues muchos procesos de gentrificación en Manhattan y en otras zonas, y muchas otras ciudades del mundo lo han vivido, muchas ciudades de Estados Unidos, y México, particularmente la Ciudad de México, aunque no solamente. Entonces, ese es un proceso y hay que atenderlo. La otra tiene que ver con gente que viene de otros lugares, o de México o del mundo, a vivir en la zona, que puede ser parte del proceso de gentrificación, pero no necesariamente un proceso de gentrificación está asociado a personas extranjeras que vengan a vivir a México, a esta zona. Eso hay que aclararlo. Entonces, tiene que atenderse de manera integral el que no se encarezca el nivel de vida en la ciudad, y particularmente el costo de la renta y de la vivienda. ¿Cómo se hace? A través de distintos mecanismos y también construyendo vivienda social, que es lo que nosotros estamos haciendo. Recuerden que todo el proceso de las nuevas viviendas que estamos haciendo, no lo estamos haciendo alejado, no lo estamos haciendo en la periferia como se hizo durante mucho tiempo, sino cerca de los lugares de trabajo. Entonces, hay que atender el fenómeno de la gentrificación. Otro fenómeno distinto es el que se puede desprender a partir de ahí de xenofobia o de discriminación. Entonces, en la manifestación que hubo en la Ciudad de México, por más legítima que sea la demanda de la gente que vive en los lugares, ni se puede aceptar la violencia ni los discursos de odio. Eso no es México. Y más la Ciudad de México, que vive de la migración, ha vivido de la migración. Esta ciudad se construyó, sí, de los pobladores originarios, pero de muchísima migración de todo el país y también de migración de muchos procesos de asilo político
y de migración que siguen ocurriendo. Entonces, y vamos a apoyar ahí a la jefa de gobierno y a alcaldes, porque los usos de suelo, todo esto depende mucho de las políticas municipales y estatales, pero vamos a apoyar, porque finalmente lo que queremos es el derecho a la vivienda, que se garantice, y el derecho a la ciudad, o a las ciudades. El derecho a las ciudades, poder gozar de todos los beneficios de una ciudad sin que seas expulsado a la periferia y que haya una diferencia social entre unos y otros. Claro, es muy importante su punto de vista, su aclaración, Presidenta, evidentemente porque… Tenemos que trabajar con los estados, porque los usos de suelo son municipales. En el caso de la Ciudad de México, le corresponden al Congreso de la Ciudad de México, no es un asunto federal. ¿Cómo estamos nosotros atendiendo el derecho a la vivienda con la construcción de viviendas? Y podemos apoyar a todos los estados y a todos los municipios, si así se requiere, para garantizar el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. De hecho, también el gobierno de la Ciudad de México inició con una serie de asambleas informativas sobre este tema, así que pues ojalá se suban algunos de los resultados que se den en esas reuniones, porque pues usted ya lo escuchó, es un asunto que compete a todos, porque no es un tema que solamente esté en la colonia Roma, en la colonia Condesa, sino pues está ocurriendo en muchas zonas del país, así que es muy importante que lo discutamos.